Bueno, efectivamente nosotros estaremos abordando un tema muy interesante, sobre todo a usted en este momento que está pensando en adquirir una deuda. Esto será un gasto, uno de esos gastos hormiga que le llamamos, que ya nos va a decir nuestro especialista, una inversión para nuestra vida, que tanto, ¿verdad?, nos va a venir a servir a nuestra economía y que nosotros vamos a invertir. Para hablar de este tema, en Camino al Éxito, hoy tenemos de invitado a nuestro especialista Gilberto Zapata y también vamos a estar hablando de esos preparativos que usted debe hacer para coordinar qué deuda debe y no adquirir. Bienvenido. Qué grato tenerlo con nosotros. Economista también, ¿verdad? Sí, correcto. ¿De la organización? Grupo Zapata del Dinero. Excelente. A veces nosotros decimos, es fácil. Ustedes como ganan mucho dinero, entonces ustedes se pueden hacer de deuda, pero tiene que ver el adquirir una deuda con el tener mucho dinero o un buen empleo o unos buenos ingresos. Buenos días y bienvenido. Bien, muchísimas gracias por tenerme hoy día, en la mañanita. Buenos días, Nicaragua. Si uno gana más dinero, decir, obviamente hay personas que obviamente piensan en ganar una deuda. El ganar más dinero obviamente le va a ayudar a calificar para obtener una deuda. Es importante obviamente ese factor. Lo que uno tiene que tomar en consideración es que si la deuda que uno está adquiriendo, si es un lujo o si es una necesidad. Ok. ¿Es gasto cuándo? Decir gasto, bueno, dependiendo cuál es el gasto que uno hace adquirir esa deuda. Por ejemplo, si hablamos de... Yo creo que hoy en día hay muchas necesidades. Por ejemplo, uno necesita una vivienda. Decir, obviamente, necesita un carro. Hasta el celular es importante porque hay casos de emergencia, dinero para el trabajo. La cosa es que, dependiendo, por ejemplo, si es el carro, decir, hay personas que pensar, en vez de agarrar un carro que la deuda puede ser $15,000, quizás puede agarrar uno que sea 5 para reducir la cantidad de deuda. En vez de comprar un celular de $300, así es, mejor comprar uno que cueste $50. Uno tiene que determinar y evaluar eso. Lo más importante es que uno debería tener un presupuesto mensual sobre sus ingresos y sus sobreingresos y ver cuánto le sobra. Es decir, y ver si puede pagar esa deuda. Y sobre todo aquellas personas que no tienen la cultura del ahorro, eso les va a ayudar un poco, porque a veces dice, voy a adquirir una deuda para solventar otra deuda. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, puede solucionar en ciertos casos y en otros casos no, dependiendo, porque si uno tiene una deuda en la cual el interés es muy alto, es decir, eso se llama una consolidación de deuda y puede reducir el interés obteniendo una deuda, pues sí es una estrategia o un movimiento que en realidad tiene sentido común financiero. Sí. Pero si uno va a adquirir más deuda y el interés en ese caso va a ser más alto, pues no tiene sentido común financiero. Es mejor buscar la forma de cómo ir liquidando esa deuda poco a poco. Cuando usted nos dice que tenemos que saber mensualmente qué es lo que vamos a adquirir y qué no, eso tiene que ver también con sacar todos los gastos que nosotros hacemos normalmente, los gastos mensuales, servicios públicos, servicios básicos, y luego que nosotros tenemos ese excedente en lo que nosotros percibimos de ingresos, de ahí podemos nosotros decir, puedo tener una deuda y de ahí voy a pagar, o cómo hacerlo en realidad. Sí, bueno, la forma de cómo hacerlo, yo creo que este es un dilema, decir, global, decir, no solamente que es en Nicaragua, decir, que muchas personas no hacen esto mes a mes. Sí. Lo que uno tiene que hacer, y es tan fácil, agarrar un papelito, un lapicero. Así como cuando vamos al súper o al mercado, que vamos viendo qué compramos y qué no. Eso es un ejemplo tan fácil, ¿me entiendes? O sea, por decir, gano 5,000 córdobas, esto es lo que gasto en electricidad, esto es lo que gasto en celular, hasta incluso también el supermercado. Sí. Uno puede coger un promedio, que es lo que está gastando, y tener eso mes a mes. Es decir, eso es muy importante, porque si uno no sabe dónde está yendo su dinero, uno no puede controlar su finanza. O sea, que uno tiene que tomar control de su finanza. Incluso, decir, una de las cosas que nos enseñaron a nosotros cuando me metí en el campo de consultoría financiera es, el primero que uno se debería pagar es a uno mismo. ¿Entendés? Si son 100 córdobas, no importa, pero eso se va acumulando y uno va ahorrando, porque ahorrar es muy importante. ¿Me entiendes? ¿Cuándo hablamos de una necesidad y la diferencia de necesidad? Ok, ¿cuándo hablamos de necesidad? Hablemos del celular, que yo creo que es un concepto tan básico, ¿me entiendes? O sea que, por ejemplo, en realidad uno necesita un celular que cuesta $200 o $300, no lo creo, sinceramente. Yo tampoco. En ese caso, es decir, ¿qué es lo que le va a hacer ese celular? Si le va a resolver la necesidad básica a uno, pues eso es lo que uno necesita. Sí. Si hablamos de un carro, es decir, todo mundo queremos algo que sea más lujoso, más bonito,
pero quizás hay un carro que cuesta $10.000, pero puede comprar uno por $2.000 y le resuelve la necesidad. Sí. O sea que esa es una cosa de cómo evaluar la necesidad, en vez de uno meterse en un lujo que quizás le va a costar mucho y no tener ahorros. Tiene mucha coincidencia y mucha razón en lo que dices, porque a veces la misma sociedad también te lleva a realizar este tipo de gastos innecesarios que no necesariamente, ¿verdad? Valga la redundancia, vos estás solicitando. Por ejemplo, dice, uy, andás en ese carro, uy, ese teléfono utilizás. Entonces también es parte de la psicología financiera que puede tener uno. Bueno, sí, es que hay algo psicológico, obviamente, en el consumidor. Es decir, si uno se compra, por decirte, un carro de lujo, es decir, por decir, uno se siente bien. Sí. O si uno compra un celular, uno se siente bien. O sea que hay algo emocional, obviamente, y psicológico. Sí. Pero también uno tiene que fijarse, bueno, ¿y cuánto tengo ahorrado o cuánto tengo en la cuenta bancaria? Sí. Es decir, y cuando uno toca ya ese tema psicológico, emocional, ya uno cuando comienza a reflexionar y realizar qué es más importante. Excelente. Estamos viendo parte de la información que nos ha traído. Quizás abordamos un poquito de estos temas que también yo sé que nuestros amigos allá en casita están muy interesados. Ya vamos a leer mensajes también. Perfecto. Es parte de las necesidades de lo que estábamos viendo. Por ejemplo, adquirir, me dicen por acá, al crédito. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Si estamos hablando de una deuda bancaria o estamos hablando de objetos que se adquieren al crédito, y los intereses también son altísimos. Bueno, o sea que hay obviamente el financiamiento, sea bancario o sea de las casas de comerciales, o sea para obtener, decir, un objeto como una refrigeradora, decir, un aire acondicionado, decir, aplica en todas las áreas, sinceramente. Sí. Decir, el costo de crédito obviamente puede variar. Sí. Los bancos van a siempre ofrecer los mejores términos y las tasas más bajas. Obviamente para calificar, sí, para un crédito bancario, los requisitos son más exigentes que las microfinancieras o las casas comerciales. Va en dependencia, de verdad, del tipo de empresa. Tenemos una llamadita. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Buenos días. Quiero opinar un poco al respecto. ¿Le escuchamos? Adelante. Yo el año pasado, considerando pues lo del vehículo, para que me voy a enjaranar en un vehículo de más de $10.000 y puedo obtener uno de menor costo y que me resuelva. El detalle está de que ahora el vehículo lo compré más barato, pero el estado mecánico aparentemente todo estaba bien, pero una vez en mis manos me empezó a fallar de todo y he gastado como un nuevo. Bueno, otro detalle a considerar, que a veces lo barato sale caro. Excelente. Y estoy arrepentida y quiero venderlo, que lo voy a regalar y me va a tocar enjaranarme en uno nuevo. Así es, excelente. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por su observación, y comparto también incluso la opinión de nuestra productora acá, que cuando uno va a adquirir lo que sea, tiene que hacerse acompañar de especialistas. Cuando uno va a adquirir un celular, yo voy a buscar un técnico, ¿verdad?, ingeniero en celulares, y le voy a decir, mira cómo está el sistema del celular, qué tanta captación va a tener, cómo es la antena, si te usa o no antena, cómo es la señal. Y cuando vamos a comprar un vehículo, debemos exigidamente hacernos acompañar de un mecánico y que él sea el que vaya y pruebe ese vehículo. Es cierto, lo barato a veces sale caro, pero si nosotros buscamos a los especialistas, yo creo que tenemos otros resultados. Sí, correcto. Es decir, en el caso del carro, es una buena opinión lo que dijo ahorita la llamada. La consulta y es lo siguiente, incluso me gusta hablar de mi propia experiencia. Sí. Decir, yo hice eso, yo lo que hice es que llevé un carro al mecánico antes de comprarlo, y no solamente a un mecánico, a 2 mecánicos. Cierto que hubo un costo de frente, pero ese costo de frente que pago a la larga siempre va a ser mucho menos de la diferencia. O sea que si uno va a comprar algo que es de uso, lo que quería hacer es buscar un especialista o 2 para que le dé una revisión antes de adquirir obviamente eso. Sí. Y cuando yo fui, sinceramente, el mecánico me decía, ese carro lo tenés que invertirle tal y tal y tal y tal, olvídate, te va a salir tanto. No quiere decir que no podemos aspirar a tener algo nuevo, algo bueno, ¿verdad? No quiere decir, estamos hablando, para que no confundamos, ¿verdad?, en que no vamos a comprar un vehículo nuevo, no vamos a tener una vivienda nueva. No, la idea es que nosotros sepamos qué es lo que vamos a comprar y que hay cosas que no necesariamente y son de segunda y son de calidad. Y cómo nosotros tenemos ese poder adquisitivo, porque imagínense una persona, como usted bien lo decía, gana 5.000 córdobas y va a adquirir una deuda de 20.000 córdobas, ¿cómo va a pagar? Exactamente. Más si tiene hijos.
sí. ¿Verdad? Y tiene otras deudas. Sí, aquí no estoy tratando de, obviamente, decir que uno tiene que comprar cosas usadas. No, o inferiores. necesariamente, sí. Si uno puede adquirir una deuda, obviamente, para un lujo y lo puede pagar, pues no hay ningún problema en comprarse el último carro, el último modelo del año. Así es, si lo puedo pagar, yo lo puedo tener. Exactamente. Si tenemos otra llamadita, buenos días, adelante. Muy buenos días, gracias. Bienvenida. Quería hacer una consulta al especialista. Mi hijo tiene 11 años, yo en su cumpleaños número 9 le regalé un teléfono. Era un Huawei, en ese momento era un buen teléfono. Ahora él, que cumplió 11, está interesado en un teléfono superior, qué sé yo, tal vez un S5, un S6. Él está ahorrando para eso, pero ¿usted cree que yo debo de permitirle que cuando él llegue a cierta cantidad, entonces... Él lleva un buen ritmo ahorita, ya lleva 1000 córdobas, por ejemplo. Sí. Y yo debo permitirle que él llegue hasta la terminación de ese ahorro y que él compre ese teléfono. Muchas gracias, muy bonito, ¿verdad? La consulta que hace. Sí, me pongo en la posición de su hijo, sinceramente, ¿no? O sea que es como decir, wow, porque para un niño en realidad, bueno, uno también tiene que estar consciente de eso, ¿me entiendes? Un nuevo juguete siempre es algo bien emocionante para un niño. Si hay algo similar, quizás, que no fuera tan costoso, pues quizás buscar algo muy similar, decir, a lo que quiere su hijo, ¿me entiende? Eso es lo que le dijera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay mejor momento de ir acostumbrando a los niños, desde niños, que comiencen a ahorrar a la edad de 11, 12, 13, 14 Es una buena cultura años. el ahorro. Exactamente, porque si ellos ya comienzan a ahorrar y gastan todo en ese lujo, después se quedan sin nada. Sí. Y dice, palo que crece torcido, difícil de enderezar. O sea, Sí. que en ese caso es bueno ya comenzarlo desde niño o a esa edad, que tengan el concepto de ahorro y de administración de su dinero. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y yo, Gilberto Zapata, yo creo que ha sido bastante productivo para aquellas personas que están solicitando, viendo la necesidad de adquirir un crédito, un préstamo, de adquirir una deuda, de la que sea. Pero primero vea, como decimos nosotros cotidianamente, saber de qué cuero va a salir esas coyundas, ¿verdad? Exacto. Hacer, como usted nos explicaba, entendimos un poquito, el libro de diario y decir, yo gasto esto, yo gano esto, tengo que invertir esto, tengo que hacer estos pagos mensuales, pagos quincenales, lo que sí estudiamos también, y luego lo que nos queda, eso es lo que nosotros con lo que vamos a contar para pagar esa deuda que vayamos a adquirir. Si no, mejor espere unos momentitos, ¿verdad? A tener otros ingresos. Yo creo que se puede hacer, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, Sí, muchísimas todo posible. gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo? El teléfono 22 99 27 67 y también el correo electrónico, decir, nos pueden escribir y cualquier consulta fuera gratuitamente, sinceramente, lo que quieren preguntar. Excelente, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por sus mensajes. Vamos de inmediato con Mario Medrano, que está preparando, ya dice que ha hecho otras cosas. Pero antes vamos a saber qué ocurrió un día como hoy, 21 de septiembre del año 2016 ahora, pero para aquellos entonces otras fechas. ¿Qué ocurrió un día como hoy?